Benito Mussolini, un nombre que evoca el oscuro legado de una dictadura marcada por la violencia, el racismo y la ambición desmedida. Desde su ascenso mediante la intimidación y las camisas negras hasta su colaboración con Adolf Hitler, Mussolini transformó Italia en un estado fascista implacable. A través de escenas que van desde la brutal represión de la disidencia hasta la implementación de leyes raciales y el uso de armas químicas, el líder fascista dejó una cicatriz profunda en la historia mundial. Esta exploración nos lleva desde los primeros días de su tiranía hasta los últimos suspiros de su régimen, cuando la realidad de su ambición alcanzó su fin. Número 1. El uso de la violencia para ascender al poder. La violencia fue la herramienta favorita de Benito Mussolini para escalar hasta la cúspide del poder en Italia. Nacido en 1883, Mussolini comenzó su carrera política como socialista, pero fue expulsado del Partido Socialista Italiano por su apoyo a la Primera Guerra Mundial. El conflicto bélico marcó un punto de inflexión para él. Dejó de lado las ideas socialistas y abrazó el nacionalismo más radical. Con el país sumido en una profunda crisis económica y social tras la guerra, vio una oportunidad única para hacerse con el poder. Pero no lo haría a través de los medios convencionales. Lo haría utilizando la fuerza bruta. En 1919, Mussolini fundó los Fasci Italiani di Combattimento, un grupo paramilitar que más tarde se convertiría en el núcleo del Partido Nacional Fascista. Esta organización no era simplemente un partido político, era un ejército. Los miembros de los Fasci, conocidos como las camisas negras, se dedicaban a sembrar el terror en las calles italianas. Atacaban a los socialistas, comunistas y a cualquier otro grupo que representara una amenaza para el naciente movimiento fascista. Estos ataques no eran simplemente demostraciones de fuerza, eran ejecuciones públicas que enviaban un mensaje claro. Mussolini no se detendría ante nada para consolidar su poder. La estrategia de Mussolini era brillante en su simplicidad. Mientras los partidos tradicionales intentaban ganar votos a través de discursos y promesas, él utilizaba la violencia para eliminar a sus rivales. Sabía que en un país tan polarizado como Italia, la fuerza física y el miedo eran herramientas mucho más eficaces que las palabras. En lugar de debatir en el Parlamento, sus camisas negras quemaban imprentas, destruían sedes sindicales y golpeaban brutalmente a sus oponentes políticos. Este ambiente de terror paralizó a la clase política italiana, que no sabía cómo enfrentarse a un enemigo que no jugaba según las reglas establecidas. Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta estrategia fue la masacre de Milán en 1920. En medio de una huelga general organizada por los socialistas, las camisas negras irrumpieron en la ciudad armadas con garrotes y pistolas. Atacaron a los huelguistas sin piedad, matando a decenas de personas y sembrando el caos en la ciudad. Aunque este tipo de violencia debería haber sido condenado por el gobierno, lo cierto es que muchos políticos veían en Mussolini a un hombre capaz de restaurar el orden en un país que se desmoronaba. En lugar de ser castigado por sus crímenes, Mussolini ganaba cada vez más apoyo entre la élite económica y política italiana. Número 2. La Marcha sobre Roma. La Marcha sobre Roma es uno de los eventos más emblemáticos en la ascensión al poder de Benito Mussolini y su partido fascista. Ocurrió en octubre de 1922, y aunque muchos piensan en esta marcha como una masiva invasión violenta, la realidad es que fue más una coreografía política que una verdadera batalla. El espectáculo y la intimidación fueron las armas más poderosas en esta maniobra. Mussolini, un hombre profundamente consciente del poder de la imagen y la percepción, planificó cuidadosamente este evento para consolidar su ascenso al poder de una manera que dejara una huella imborrable en la historia de Italia. Italia, en ese momento, estaba sumida en el caos. Los efectos devastadores de la Primera Guerra Mundial, junto con la inestabilidad política y económica, habían dejado al país al borde del colapso. El gobierno, liderado por el primer ministro Luigi Facta, estaba perdiendo el control, incapaz de lidiar con las huelgas masivas, las revueltas obreras y la creciente amenaza del comunismo. Mussolini aprovechó esta situación de debilidad para presentar a su partido fascista como la única solución capaz de restaurar el orden en Italia. La marcha sobre Roma fue, en muchos sentidos,
una obra maestra de propaganda política. Mussolini no estaba físicamente presente en la marcha hasta el último momento. Se mantuvo en Milán durante gran parte de la movilización, observando de cerca los acontecimientos y esperando el momento oportuno para hacer su entrada triunfal. Mientras tanto, más de 20.000 camisas negras, los paramilitares fascistas, marcharon hacia la capital desde diferentes partes del país. Estas fuerzas, aunque numerosas, no estaban realmente preparadas para una confrontación militar directa. Pero no era necesario, porque el objetivo no era luchar, sino intimidar. El gobierno de facto, consciente de la amenaza que representaba la marcha, intentó persuadir al rey Víctor Manuel III para que declarara la ley marcial y utilizara el ejército para detener a los fascistas. Sin embargo, el rey, temeroso de desencadenar una guerra civil y de perder su trono en el proceso, decidió no tomar acción. Esta decisión fue crucial para el éxito de Mussolini. Con el gobierno paralizado y el rey indeciso, las puertas de Roma quedaron abiertas para las camisas negras. El 28 de octubre de 1922, mientras las fuerzas fascistas se acercaban a la capital, el primer ministro Luigi Facta dimitió, dejando un vacío de poder. Mussolini, astuto como siempre, no marchó directamente a Roma, sino que esperó la invitación del rey. El rey Víctor Manuel, con pocas opciones y bajo presión, invitó a Mussolini a formar un nuevo gobierno. El 30 de octubre, Mussolini llegó a Roma en tren, no como un conquistador, sino como un líder político que había logrado lo que parecía imposible: tomar el poder sin una revolución violenta. Número 3. Establecimiento de una dictadura totalitaria. Después de la marcha sobre Roma, Mussolini fue nombrado primer ministro de Italia en octubre de 1922. Sin embargo, a pesar de haber alcanzado el poder, su posición aún no era completamente segura. Todavía existían vestigios de democracia en Italia, y Mussolini sabía que para consolidar su control absoluto tendría que desmantelar el sistema democrático paso a paso. Fue un proceso lento pero implacable, en el que Mussolini utilizó todas las herramientas a su disposición: la violencia, la propaganda y la manipulación política. Uno de los primeros movimientos de Mussolini para establecer su dictadura totalitaria fue neutralizar a sus rivales políticos. Aunque había sido invitado a formar gobierno, aún compartía el poder con otros partidos. Los socialistas, comunistas y liberales todavía tenían cierta influencia en el Parlamento, y esto representaba una amenaza para su ambición de control total. Mussolini actuó rápidamente, utilizando a las camisas negras para intimidar a sus oponentes y asegurarse de que cualquier disidencia fuera aplastada. En 1924, la situación tomó un giro drástico con el asesinato de Giacomo Matteotti, un destacado político socialista que había hablado públicamente contra el régimen fascista y denunciado el fraude electoral que había permitido a Mussolini mantener su poder. Matteotti fue secuestrado y asesinado por miembros de las camisas negras, y su muerte provocó un escándalo nacional. Durante un breve periodo, parecía que este crimen podría llevar a la caída de Mussolini. Sin embargo, en lugar de debilitarlo, el escándalo le proporcionó la oportunidad de consolidar aún más su control. Mussolini aprovechó el caos generado por el asesinato para declarar un estado de emergencia y justificar la necesidad de medidas más severas para restaurar el orden en Italia. Poco a poco, comenzó a erosionar las libertades políticas. El Parlamento fue neutralizado y se convirtió en un órgano meramente decorativo, donde los miembros solo podían actuar bajo la supervisión del régimen fascista. Los partidos políticos de la oposición fueron disueltos, y las elecciones, aunque seguían existiendo en teoría, eran completamente manipuladas para asegurar la victoria del Partido Nacional Fascista. La represión de los medios de comunicación fue otro paso clave en el establecimiento de la dictadura de Mussolini. En 1925, el gobierno introdujo una serie de leyes que restringieron severamente la libertad de prensa. Los periódicos críticos con el régimen fueron cerrados, y aquellos que permanecieron abiertos fueron obligados a seguir las directrices del gobierno. La censura se extendió rápidamente, y cualquier periodista o escritor que se atreviera a criticar a Mussolini o al fascismo era encarcelado o exiliado. A medida que avanzaba el proceso de centralización del poder, Mussolini se declaró a sí mismo Il Duce, una figura autoritaria
que ejercía un control absoluto sobre todos los aspectos de la vida política y social en Italia. Su régimen fue diseñado para ser omnipresente, penetrando en cada rincón de la sociedad italiana. Para ello, Mussolini implementó una serie de reformas que transformaron las instituciones del Estado, desde el sistema judicial hasta la educación, en herramientas de propaganda fascista. El sistema judicial fue uno de los primeros en caer bajo el control del régimen. Mussolini reemplazó a los jueces que no mostraban lealtad absoluta al fascismo y creó tribunales especiales para juzgar a los disidentes políticos. Estos tribunales operaban bajo reglas que favorecían las condenas rápidas y severas, y muchos de los acusados fueron ejecutados o encarcelados sin un juicio justo. La ley se convirtió en una herramienta de represión utilizada para silenciar cualquier forma de oposición. Número 4. Propaganda y control de medios. La propaganda fue uno de los pilares fundamentales del régimen fascista de Benito Mussolini. Desde el momento en que asumió el poder, comprendió la importancia de controlar la narrativa y moldear la percepción pública para consolidar su dominio. Bajo su liderazgo, Italia se transformó en un estado donde la verdad era lo que el régimen decidía que fuera, y los medios de comunicación se convirtieron en una herramienta poderosa al servicio de la dictadura. Para Mussolini, la propaganda no era simplemente una forma de influir en la opinión pública, era una parte integral de su maquinaria de control. Uno de los primeros pasos de Mussolini fue tomar el control absoluto de los periódicos. En 1925, poco después de consolidar su poder, introdujo una serie de leyes que restringían severamente la libertad de prensa. Los periódicos opositores fueron clausurados y los que se mantuvieron abiertos operaban bajo estrictas directrices del régimen. El principal periódico, Il Popolo d'Italia, fundado por el propio Mussolini, se convirtió en el órgano oficial del partido fascista. Cualquier crítica al régimen era impensable y los artículos que se publicaban eran cuidadosamente revisados para asegurar que reforzaran la imagen del Duce y el Estado fascista. Pero Mussolini no se limitó solo a controlar la prensa escrita. En una era en la que la radio comenzaba a tener una influencia masiva en la vida cotidiana, el régimen fascista entendió su potencial para llegar a millones de personas. En lugar de permitir la pluralidad de voces, Mussolini convirtió la radio en un arma de propaganda. Los discursos del Duce eran transmitidos regularmente, con un estilo grandilocuente y teatral que reforzaba su imagen de líder fuerte y carismático. Estos discursos no eran solo mensajes políticos, eran espectáculos cuidadosamente orquestados para inspirar devoción y lealtad en el pueblo italiano. Los mensajes en la radio no eran aleatorios. Cada palabra, cada entonación, estaba diseñada para resaltar la grandeza de Mussolini y su régimen. El tono autoritario de su voz, junto con la retórica exagerada, buscaba convencer a los italianos de que el fascismo era la única solución para los problemas del país. La idea de que Mussolini era el salvador de Italia se repetía hasta el cansancio en cada emisión, reforzando el culto a su personalidad. La radio no solo servía para difundir la ideología fascista, sino también para aislar a la población de cualquier influencia externa que pudiera desafiar el régimen. A medida que avanzaba su dictadura, Mussolini también entendió el potencial del cine como medio de propaganda. Bajo su régimen, la industria cinematográfica italiana fue fuertemente censurada y utilizada para glorificar los ideales fascistas. Películas que exaltaban las virtudes del Estado, el militarismo y la figura de Mussolini como líder eran producidas en masa. Uno de los casos más emblemáticos fue la película Luciano Serra, Pilota, 1938, que presentaba la imagen heroica de un piloto italiano comprometido con la patria. Este tipo de contenido cinematográfico no solo buscaba entretener, sino también adoctrinar a la población, especialmente a los jóvenes, para que abrazaran los ideales fascistas. Número 5. Represión de la disidencia. Uno de los aspectos más brutales del régimen de Benito Mussolini fue la implacable represión de cualquier forma de disidencia. Desde el momento en que tomó el poder en 1922, Mussolini entendió que para mantenerse en el control absoluto de Italia, no podía permitir que surgieran voces críticas o movimientos opositores. Así,
Estableció un estado policial que utilizaría la violencia, la intimidación y el terror para eliminar cualquier amenaza real o percibida a su poder. La Opera Volontaria di Repressione Antifascista, OVERA, fundada en 1927, fue el principal instrumento de esta represión. Se trataba de una organización secreta creada con el único propósito de espiar, arrestar y torturar a los enemigos del régimen. Bajo la dirección del jefe de policía Arturo Bocchini, la obra se convirtió en una vasta red de espionaje y vigilancia que operaba en cada rincón de Italia. A través de un extenso sistema de informantes, la obra tenía la capacidad de identificar rápidamente a cualquier individuo que mostrara el más mínimo signo de oposición al fascismo. El alcance de la obra era abrumador. No solo espiaba a los políticos opositores, sino también a ciudadanos comunes, intelectuales, trabajadores y estudiantes. El régimen fascista fomentaba un ambiente de desconfianza en el que cualquiera podía ser denunciado por actividades antifascistas, ya fuera un comentario crítico en público o la simple pertenencia a un sindicato no alineado con el fascismo. Este clima de miedo llevó a que muchas personas vivieran en constante paranoia, temiendo que amigos, vecinos o incluso familiares pudieran denunciarlos. Número 6. Alianzas con la Alemania nazi. La relación entre Benito Mussolini y Adolf Hitler marcó uno de los capítulos más oscuros del régimen fascista. Aunque al principio Mussolini veía a Hitler como un imitador menor, con el tiempo esta percepción cambió drásticamente. A medida que la influencia de Hitler crecía en Europa y su régimen nazi consolidaba el control en Alemania, Mussolini comprendió que una alianza con su vecino del norte podría fortalecer su propia posición en el escenario internacional. Así, lo que comenzó como una relación tensa y llena de suspicacias se transformó en una de las alianzas más nefastas de la historia, culminando en la firma del Pacto de Acero en 1939. Al principio, Mussolini era receloso de Hitler. Consideraba que el nazismo era una versión vulgar del fascismo italiano y que el estilo de liderazgo de Hitler era demasiado radical y peligroso. Además, Mussolini tenía sus propias ambiciones imperialistas, especialmente en el norte de África y el Mediterráneo, y veía a Alemania más como un competidor que como un aliado natural. Sin embargo, la creciente fuerza militar y económica de Alemania obligó a Mussolini a reconsiderar su postura. Para 1936, tras observar el éxito de Hitler en rearmar a Alemania y desafiar el Tratado de Versalles, Mussolini comenzó a ver el valor de una alianza estratégica con el Führer. El punto de inflexión en la relación entre ambos líderes fue la intervención conjunta en la Guerra Civil Española. Mussolini envió tropas y aviones para apoyar a Francisco Franco, y esta participación no solo fortaleció la relación con los nacionalistas españoles, sino que también consolidó los lazos entre Italia y Alemania. A medida que ambos regímenes colaboraban en la guerra, se fue forjando una relación más estrecha entre los dos dictadores. Mussolini, que en un principio había sido escéptico, empezó a admirar los éxitos militares y diplomáticos de Hitler, lo que culminaría en su decisión de alinear completamente su régimen con el Tercer Reich. Número 7. Leyes raciales de 1938. Las leyes raciales de 1938 fueron uno de los actos más infames y devastadores del régimen fascista de Benito Mussolini. Estas leyes, claramente influenciadas por la ideología nazi, marcaron un giro brutal en la política interna italiana, enfocándose en la segregación y persecución de la comunidad judía del país. Aunque el antisemitismo no había sido una parte central del fascismo italiano en sus primeros años, la alianza con la Alemania nazi y la creciente influencia de Adolf Hitler llevaron a Mussolini a adoptar una postura cada vez más radical en este sentido. Antes de la promulgación de las leyes raciales, Italia era conocida por ser uno de los países europeos más tolerantes con respecto a su comunidad judía. De hecho, muchos judíos italianos se habían integrado completamente en la vida social, política y económica del país. Algunos incluso apoyaban al régimen fascista, creyendo que el nacionalismo de Mussolini no iba necesariamente en contra de sus intereses.
Sin embargo, a medida que la influencia de Hitler crecía y la relación entre ambos regímenes se estrechaba, Mussolini comenzó a adoptar políticas cada vez más radicales en línea con la ideología racial del nazismo. Las leyes raciales fueron promulgadas oficialmente en septiembre de 1938 y rápidamente transformaron la vida de los judíos italianos en una pesadilla. La legislación prohibía a los judíos participar en una amplia gama de actividades, despojándolos de sus derechos civiles y forzándolos a la marginación. Entre las medidas más notables, las leyes raciales impedían a los judíos ocupar cargos públicos, trabajar como maestros o profesores y asistir a escuelas y universidades. Cualquier funcionario o empleado público que fuera judío fue despedido y los estudiantes judíos fueron expulsados de las instituciones educativas. La comunidad judía, que había vivido en relativa paz durante siglos en Italia, se encontró de repente como un grupo marginado y perseguido. Las leyes raciales también incluían restricciones sobre la propiedad, prohibiendo a los judíos poseer empresas que superaran cierto tamaño o bienes inmuebles de gran valor. Muchas familias judías se vieron obligadas a vender sus propiedades a precios irrisorios, ya que el régimen se encargaba de expropiarlas bajo el pretexto de defender la pureza racial de la nación. Este tipo de legislación no solo empobreció a los judíos italianos, sino que también los aisló social y culturalmente. Las leyes raciales de 1938 también fomentaron un ambiente de odio y discriminación en toda Italia. La propaganda fascista, que había sido clave para la consolidación del poder de Mussolini, se utilizó para difundir estereotipos raciales y promover la idea de que los judíos eran una amenaza para la seguridad y la identidad de Italia. En los periódicos, en la radio y en las escuelas se repetía constantemente el mensaje de que la pureza racial era esencial para la grandeza de la nación y que los judíos, junto con otras minorías, eran enemigos internos que debían ser erradicados. Número 8. Campos de concentración italianos. Aunque el régimen fascista de Benito Mussolini es más conocido por su brutalidad interna y sus políticas represivas en Italia, también dejó su marca en el extranjero a través de la creación de campos de concentración en los territorios que ocupó durante su campaña expansionista. Estos campos, ubicados en regiones como Libia, Etiopía y la isla de Rodas, fueron utilizados como una herramienta de control y represión contra las poblaciones locales, así como contra los opositores políticos y aquellos considerados una amenaza para el régimen fascista. El establecimiento de estos campos de concentración comenzó durante las campañas coloniales de Mussolini en África del Norte. En Libia, donde el régimen fascista intentaba consolidar su control sobre el territorio, se crearon una serie de campos para encarcelar a los civiles que se oponían a la ocupación italiana. Estos campos no solo eran centros de detención, sino que también servían como lugares donde los prisioneros eran sometidos a trabajos forzados, a menudo en condiciones inhumanas. Los campos libios fueron particularmente brutales y miles de civiles, incluidos ancianos, mujeres y niños, perecieron debido a la falta de alimentos, agua y atención médica adecuada. Uno de los campos más notables en Libia fue el de El Agheila, que se estableció en 1931. Este campo, junto con otros en la región, fue utilizado para albergar a los miembros de la resistencia anticolonial libia, que luchaban contra la ocupación italiana bajo el liderazgo de Omar Mukhtar. Las condiciones en El Agheila eran terribles. Los prisioneros vivían en tiendas de campaña mal equipadas y carecían de acceso a alimentos y agua potable. El calor extremo del desierto, combinado con la desnutrición y las enfermedades, llevó a la muerte de miles de personas. El objetivo del régimen fascista era claro: quebrar la voluntad de los libios a través de la represión masiva y el exterminio silencioso. Además de los campos en Libia, Mussolini también estableció campos de concentración en la región del Cuerno de África, particularmente en Etiopía, después de la invasión italiana en 1935. La campaña en Etiopía fue brutal desde el principio, con el uso de armas químicas como el gas mostaza y la implementación de tácticas de tierra arrasada para sofocar la resistencia etíope. Los campos de concentración en Etiopía
no solo se utilizaron para encarcelar a los combatientes de la resistencia, sino también a la población civil que se oponía a la ocupación italiana. Al igual que en Libia, los prisioneros eran sometidos a trabajos forzados y vivían en condiciones deplorables, con poca o ninguna asistencia médica. Número 9. Uso de armas químicas en Etiopía. Una de las decisiones más brutales de Benito Mussolini durante su reinado fue el uso de armas químicas en la invasión de Etiopía, también conocida como Abisinia, en 1935. Esta guerra fue parte del ambicioso proyecto colonial de Mussolini para expandir el imperio italiano en África, y la conquista de Etiopía, un país que nunca había sido colonizado, era vista como un objetivo estratégico y simbólico. Sin embargo, a pesar de contar con un ejército mejor equipado, las fuerzas italianas se enfrentaron a una feroz resistencia por parte del ejército etíope, lo que llevó a Mussolini a recurrir a medidas cada vez más extremas para asegurar la victoria. El uso de gas mostaza por parte del ejército italiano fue una violación flagrante de las leyes internacionales de guerra. Aunque el gas mostaza había sido prohibido por el Protocolo de Ginebra de 1925, Italia ignoró este acuerdo y lo utilizó de manera indiscriminada contra soldados y civiles etíopes. Las bombas de gas mostaza fueron lanzadas desde aviones sobre aldeas y posiciones militares, causando un sufrimiento indescriptible. El gas mostaza provoca quemaduras severas en la piel y los pulmones, y su uso en Etiopía resultó en la muerte de miles de personas, tanto combatientes como no combatientes. El uso de armas químicas en Etiopía no fue simplemente una táctica militar, sino parte de una campaña más amplia de terror y brutalidad dirigida a aplastar la moral de la población etíope. El ejército italiano no solo bombardeaba con gas mostaza, sino que también destruía cultivos, envenenaba ríos y masacraba aldeas enteras. Estas tácticas estaban diseñadas para debilitar la resistencia etíope al destruir los recursos necesarios para la supervivencia de la población. Número 10. Participación en la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, 1936 a 1939, fue un conflicto devastador en el que Benito Mussolini vio una oportunidad estratégica para fortalecer el fascismo en Europa y demostrar el poder militar de Italia. Al apoyar a Francisco Franco y sus fuerzas nacionalistas, Mussolini esperaba ganar un aliado clave en la península ibérica, al tiempo que expandía la influencia fascista más allá de las fronteras italianas. Desde el inicio del conflicto, Mussolini ofreció un apoyo militar significativo a Franco, enviando alrededor de 70.000 soldados italianos junto con aviones, tanques y armamento. Italia jugó un papel crucial en algunas de las victorias más importantes de los nacionalistas. Las fuerzas italianas, organizadas bajo el Corpo Truppe Volontarie, participaron en varias batallas decisivas, como la Batalla de Guadalajara en 1937. Sin embargo, esta campaña militar también tuvo sus momentos de vergüenza para Mussolini, ya que las tropas italianas sufrieron importantes derrotas en algunas de estas confrontaciones, lo que dañó la imagen del ejército italiano. Uno de los episodios más oscuros de la participación de Mussolini en la Guerra Civil Española fue el bombardeo de civiles. La aviación italiana, en colaboración con la Legión Cóndor alemana, llevó a cabo varios bombardeos en ciudades y pueblos controlados por los republicanos. Uno de los ataques más notorios fue el bombardeo de la ciudad de Guernica, en el País Vasco, en abril de 1937. Aunque las fuerzas italianas no fueron las únicas responsables de este ataque, el uso del bombardeo aéreo indiscriminado contra civiles inocentes fue una táctica que Mussolini había autorizado y utilizado en sus propias campañas en África. Número 11. Masacres contra los partisanos. Durante la Segunda Guerra Mundial, a medida que el régimen fascista de Mussolini comenzaba a perder el control, surgieron movimientos de resistencia en toda Italia que luchaban contra la ocupación nazi-fascista. Estos grupos, conocidos como partisanos, estaban compuestos por una variedad de facciones políticas, incluidos comunistas, socialistas y liberales, todos unidos en su objetivo común de liberar a Italia del yugo de Mussolini y sus aliados alemanes. Ante esta creciente amenaza,
el régimen fascista, con el apoyo de los nazis, respondió con una brutal represión, llevando a cabo masacres que dejaron una huella imborrable en la historia del país. Uno de los episodios más infames de esta represión fue la masacre de Marzabotto en 1944 en la región de Emilia-Romagna. En respuesta a las actividades de los partisanos en la zona, las fuerzas nazis, con el apoyo de los fascistas italianos, decidieron lanzar una operación de represalia que resultó en la muerte de alrededor de 700 civiles, incluidos mujeres, niños y ancianos. Las tropas ejecutaron a los habitantes de la localidad y quemaron sus hogares, en un intento de desalentar el apoyo a la resistencia. Sin embargo, lejos de sofocar la rebelión, este acto de terror solo reforzó la determinación de los partisanos y generó una ola de odio contra el régimen fascista. Otra masacre significativa fue la de Sant'Anna di Stazzema, en la Toscana, donde en agosto de 1944 las tropas nazis, acompañadas por colaboradores fascistas, asesinaron a 560 civiles, incluidos muchos niños. Los habitantes de Sant'Anna fueron reunidos en la plaza del pueblo y fusilados uno por uno. Aquellos que intentaron huir fueron perseguidos y abatidos, y los cuerpos de las víctimas fueron incendiados para borrar cualquier rastro del crimen. La crueldad de este acto fue impactante incluso para los estándares de la guerra, y quedó grabado en la memoria colectiva de Italia como uno de los crímenes más atroces cometidos por el régimen fascista y sus aliados. Número 12. Creación de la República Social Italiana. Después de ser derrocado en julio de 1943, Benito Mussolini pasó un breve período en prisión hasta que fue rescatado por los nazis en una operación audaz liderada por el comando alemán Otto Skorzeny. Tras este rescate, Hitler colocó a Mussolini al frente de un estado títere conocido como la República Social Italiana, RSI, que se estableció en el norte de Italia y estaba bajo control directo de los nazis. Esta república, también conocida como la República de Salò, por su sede en la ciudad de Salò, fue el último intento desesperado de Mussolini por aferrarse al poder, aunque en realidad tenía muy poco control sobre los asuntos del país. La RSI fue proclamada en septiembre de 1943 y aunque oficialmente era un gobierno independiente, en la práctica funcionaba bajo la supervisión de los nazis, quienes se encargaban de las decisiones militares y políticas más importantes. Mussolini, que una vez había sido el líder absoluto de Italia, ahora era solo una figura decorativa en una dictadura que ya no tenía la fuerza ni el apoyo popular que había tenido en el pasado. El pueblo italiano, que había soportado años de represión y guerra bajo el fascismo, estaba exhausto, y muchos consideraban a Mussolini un traidor por su alianza continua con Hitler. La República Social Italiana intentó restaurar el régimen fascista en las regiones que aún estaban bajo control nazi, implementando medidas extremas de represión y propaganda para mantener a raya a la creciente resistencia partisana. Se reintrodujeron las leyes fascistas que habían sido abolidas tras la caída de Mussolini en 1943 y se establecieron tribunales militares para castigar a los traidores y opositores al nuevo régimen. Uno de los casos más notorios fue el juicio y ejecución de algunos de los líderes del fascismo que habían apoyado la destitución de Mussolini, incluidos Galeazzo Ciano, su yerno, y otros miembros del Gran Consejo Fascista. Mussolini dejó un legado imborrable de dolor y destrucción, un recordatorio eterno de los peligros de la tiranía.